Muy buenas. Hoy día les voy a enseñar a resolver en la materia de sistemas de representación espacial las sombras en planos oblicuos o en planos inclinados. Bien, para ello les voy a plantear los siguientes objetivos: que el alumno pueda aprender a hallar las sombras en los planos oblicuos, que pueda resolver ejercicios relativos a estos planos oblicuos. Vamos a comenzar. Cuando analizamos las sombras en planos, vemos lo siguiente. Las sombras en planos horizontales hay que seguir un concepto, y cuando nosotros tenemos algunas líneas o planos paralelos al plano de proyección horizontal, prácticamente las sombras o esas dimensiones de las aristas son idénticas en el plano de proyección horizontal. Y de la misma manera, cuando tenemos sombras de volúmenes en planos horizontales y verticales, vale decir, esa arista tiene las mismas dimensiones en su proyección en el plano vertical, siempre y cuando sean paralelos a ese plano. Pero la cosa cambia cuando el plano empieza a levantarse de una manera oblicua o tiene un ángulo respecto del plano vertical. En la medida que se vaya levantando, la sombra también sufrirá algunos cambios, y es eso que se pretende explicar en esta clase. Acá vemos cómo la sombra en un plano horizontal, y en la medida que se va levantando el plano horizontal, el plano verde, la sombra está sufriendo cambios hasta que el plano se haga totalmente vertical o perpendicular al plano de proyección horizontal, y la sombra sería esa. En este gráfico voy a enseñarles ahora a hallar dichas sombras. Tenemos un plano vertical, un plano oblicuo, que bien podría ser también una cuña, y la idea es resolver la sombra en este plano vertical, oblicuo, perdón. Trazamos, como de costumbre, por la base rayos paralelos a la proyección horizontal, y por su altura rayos paralelos al rayo que está en el espacio. Y prácticamente ya vamos obteniendo la sombra. Nos imaginaremos un ratito de que no existe este plano vertical. Por lo tanto, la sombra de este volumen más esta cuña viene a ser esa. Y aquí hay algo más. Ahora nos vamos a abocar a encontrar la sombra en el plano oblicuo. ¿Cuál es la metodología a seguir? Nosotros debemos extender este plano vertical, que es parte de la cuña. Extendemos el plano. Para ello estoy expresando a través de una línea. En el lugar que corta, levantamos una línea. ¿Qué significa esta línea? Significa que nosotros hemos elevado acá. Significa, imagínense que esta recta estoy elevando. En la medida que vaya elevando, la sombra va a avanzar, y va a haber un momento en que se va a proyectar en este plano de proyección vertical. Va a subir y va a subir hasta que haga contacto con ese borde. Una vez que tenemos ese detalle, unimos este punto con este punto de la base en ese plano oblicuo.
a través de una recta. Y esa recta vemos cómo se corta o se intersecta con este rayo que está en el espacio. Y nos dice, esa es la sombra. Vale decir que de esta recta la sombra sería este tramo y sube este tramo inclinado. Lógicamente, si no hubiera este plano, la sombra llegaría hasta ese extremo. Pero hacemos aparecer la sombra, generamos esa sombra en ese plano oblicuo. Y luego este plano oblicuo está pegado en el plano vertical. Vamos a extender también. Imagínense que esto estoy jalando acá, estoy extendiendo, y es este el plano en su totalidad que nace ahí. Por lo tanto, si ese es su punto de nacimiento, directamente ese punto debo unir con este punto, y ahí estoy encontrando ya la sombra de este plano vertical en el plano oblicuo, y termino de graficar el resto de sombras. Y este sería el resultado de hallar las sombras en los planos oblicuos. Bien, ahora voy a explicarles la sombra de este volumen en este plano inclinado. La idea siempre es trazar por las bases rayos paralelos y por las alturas de esas rectas rayos paralelos al espacio. Tengo acá, ya tengo detectado la sombra de esta recta. Trazo un rayo paralelo a esta. Luego voy a extender de esta línea, voy a extender una línea que llegue hasta el piso, y por esta voy a trazar una línea paralela al plano de proyección horizontal. Esta recta corta en este plano vertical. Hacemos subir, llevamos una línea de proyección uniendo estos dos puntos, y luego extendemos una línea de proyección de esta recta que está en el espacio para ver dónde nos da la interacción. Y ya podemos decir de que la sombra de este segmento, de esa línea, viene acá y hace un cambio. Voy a hacer el mismo procedimiento para esta otra recta. Una vez que tengo detectado el punto, ese vértice, ya tendría que unir, ¿no es cierto?, este punto con este, porque en el espacio hay que unir esos dos puntos. Y voy a hacer la otra proyección. Pero en este caso, como esta recta es paralelo al plano de proyección horizontal, o al plano de proyección vertical, o al plano oblicuo inclinado, es paralelo. Por lo tanto, tengo que trazar o copiar ese dato y llevarlo directamente en ese plano, dibujarlo. Y por acá tendría que pasar una línea paralela a cualquiera de estas dos, porque en definitiva las tres, al ser paralelas en el espacio, en su proyección en sombra también tienen que ser paralelas. Ya tengo la sombra, continúo en el piso, en la parte posterior, y luego me paso a resolver la sombra de este triángulo. Acá tenemos un pequeño inconveniente. Cualquiera podría decir, pasaré por la base una paralela al plano de proyección horizontal, va a chocar esto hasta acá y voy a hacer subir, ya tengo resuelto. Pero no es así. Voy a utilizar una recta auxiliar, que la voy a hacer contener en ese plano, y voy a hallar en principio la sombra de esa recta. Y la sombra de esa recta es esta. Entonces ahora sí voy a unir este inicio de la cuña con el plano horizontal con ese vértice. Y
acá ya voy a empezar a hacer las sombras y acá voy a unir este punto con ese. Esa es la sombra y este encuentro voy a unir con la parte superior. Fíjense, esa sería la sombra por un lado de un volumen en un plano oblicuo, una parte, y por otro lado de esa cuña obtuve la sombra. Voy a mostrarles un ejercicio más. Tengo este volumen que tiene un plano oblicuo y hay que resolver la sombra. Pero resulta que este plano no está llegando al piso. Entonces en este caso voy a ayudarme de un plano de proyección horizontal que pase por ese piso. Y por un momento me olvido lo que hay aquí abajo y digo, de este segmento, de esta recta, su base ya no está aquí abajo, sino está a esta altura. Por lo que voy a hacer pasar una recta paralela al plano de proyección horizontal y hago el mismo procedimiento. Esta recta estoy haciendo para lo siguiente. Si yo elevo esta recta, lógicamente la sombra de esa altura va a llegar exactamente acá. Y si voy a subir un poco más, ya tengo el dato y vuelvo a unir. Y luego por el vértice ya del objeto real, paso una paralela al rayo de proyección en el espacio y ya tengo el punto. Y a partir de acá procedo como en los anteriores ejercicios. Ahora, este plano no está llegando hasta acá arriba, por lo tanto termina acá. Pero termina y aquí ya tendría que trazar una línea paralela a esta, porque esta figura o este plano acá, esta parte superior, es paralelo a este plano, por lo tanto hay una línea que me va a salir, que tendría que ser esa línea. Voy a ir a resolver la otra parte de sombras del volumen. Acá nuevamente, para hacer la sombra de ese triángulo, me ayuda de una línea, saco su sombra y digo es esa. Al unir ese punto con la base, con el inicio del plano inclinado, ya tengo la solución. Acá abajo paso por la base ahora una línea paralela y esta tiene que coincidir lógicamente con ese punto, porque la sombra ahora de esta recta vendría así, por acá y por acá. Entonces ese es el trayecto que hace la sombra en planos horizontal, vertical y oblicuo. Paso aquí atrás, vuelvo a hacer el mismo procedimiento y aquí ya digo, podría muy bien copiar toda esta figura, todo este plano, ese vértice hago coincidir aquí y tendría que copiar, ya tendría resuelto toda la sombra. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta distancia acá, trazo una paralela y ya tengo la sombra y empiezo a manchar, empiezo a hacer la expresión de las sombras. Entonces voy a tener sombras en planos horizontales, verticales, sombras proyectadas en planos horizontales y verticales y la sombra en ese plano oblicuo. Y esta es la solución de la sombra. El problema está por acá. Vemos cómo esta recta horizontal y esta recta vertical, cómo se van moviendo en los planos. Y bueno,
Esa es la solución al problema. Aquí atrás faltaba hacer de este volumen, faltaba resolver una pequeña sombra aquí atrás. Pero lo dejo porque me interesaba explicarles esta parte que es importante, que va a ser objeto de trabajo de parte de cada uno de los estudiantes, ustedes los alumnos. Voy a pasar a explicarles ahora los ejercicios que deben hacer. Acá les estoy enviando este archivo PDF en el cual están a través de unos gráficos cómo la sombra se va moviendo en la medida que el plano oblicuo se va levantando. Hasta que se hace vertical. Y aquí una secuencia cómo se va moviendo la sombra. Entonces es importante que hagan el análisis de esta primera hoja para luego con esos datos pasar a resolver la sombra de este volumen. Pasar a resolver la sombra de este volumen que acabo de explicarles. Estos dos volúmenes ya fueron explicados, por lo tanto lo que ustedes deben hacer es volver a hacer ahora construyendo ustedes con todos los medios, construyendo la sombra, y deben tratar de aproximarse a lo que se les ha indicado. En la hoja número 4, de la misma manera, está el ejercicio planteado. Ustedes deben entrenarse hasta acá. Y en la hoja 6 también. Hasta aquí es calentamiento. Luego deberán decidir, hay que hacer 2 ejercicios de estos 4 propuestos. Podrían resolver este ejercicio más este. Podrían resolver este ejercicio más este, o combinar cualquiera. Necesito que resuelvan solamente 2 y 2 los dejo optativo. Si alguien quiere resolver desde la hoja 2 hasta la hoja 9, háganlo. Cuanto más práctica es mejor siempre. Y estas hojas imprímanlos, solo a mí me envían las fotos y ustedes se quedan con el original y que les va a servir como un apunte para seguir avanzando. Es importante que se entienda el manejo de las sombras, luz y sombras en arquitectura, pues de esta situación ustedes fácilmente más adelante van a pasar a resolver modelados digitales. Y en estos modelados digitales también es posible hacer el análisis de luz y sombra. Pero aquí ya no necesitan trazar línea a línea. Directamente tienen que resolver a través de el movimiento de estas de estas luces. Estas luces nosotros lo podemos mover en un sentido, en otro sentido. Podemos en las elevaciones, esto es moviendo en la planta. En las elevaciones podríamos darle una mayor inclinación, inclusive podríamos simular para determinados días del mes, del año o meses, días críticos que tenemos, para ver cómo se comportaría el sol en el volumen y lógicamente las sombras. Entonces con esto quiero animarles a que puedan intentar trabajar en este aprendizaje también del modelado digital. Entonces una vez que tienen el modelado digital y hemos hecho estamos haciendo la simulación de la proyección de luz
y la proyección de sombras de estos volúmenes en los planos horizontales y verticales, ya podemos hacer los distintos renders. Insto a cada uno de ustedes a motivarse por el manejo también de estos softwares que son de modelado digital. Están el 3D Max, Revit, AutoCAD, SketchUp y hay otros programas de modelado 3D. Lógicamente, en arquitectura también debemos trabajar el tema luz y sombra, cómo podemos ganar mucha luz al interior de nuestros edificios. Entonces es un reto que tiene a diario el arquitecto. Les invito que ustedes puedan en su tiempo libre intentar manejar estos programas 3D. Muchísimas gracias.